Entonces, como decía anteriormente, el día de hoy vamos a trabajar la última parte, como expliqué la sesión anterior, la última parte de conceptos generales y tabla periódica. Bueno, aquí me están diciendo que en el listado de los ramos, en el listado de los ramos salen los nombres de los profesores, le dan clic ahí encima y salen entonces la dirección de correo. Bien. Preferiblemente la comunicación háganla mediante eFinis. Bien. Bien, entonces decía que el día de hoy vamos a trabajar nuestra última parte del primer capítulo, que es la parte 7 de conceptos generales y tabla periódica. Bien. Vimos en la clase anterior cómo podíamos nosotros medir la relación que existe en una solución entre soluto y solvente. Bien. Vimos entonces el concepto de molaridad, vimos el concepto de cómo medir la molaridad, cómo se relaciona entonces la cantidad de moles de una sustancia, ¿cierto? En este caso de un soluto, frente a la cantidad total del volumen de solución, que sería expresada en litros. En el principio de la clase anterior también dijimos que existían varias maneras de medir y que comúnmente la más usada en el laboratorio era la molaridad. ¿Bien? En ese sentido, entonces acá vamos a ver, grosso modo, las otras formas que también existen para medir. ¿Bien? Formas que no están muy arraigadas en el laboratorio, pero que eventualmente pueden existir etiquetas, ¿cierto? En algunos productos que usamos en laboratorio que utilizan este tipo de medidas, ¿cierto? Entonces, la primera sería entonces el porcentaje en peso, que acá tenemos entonces el porcentaje en peso está dado por la masa del soluto partido la masa de la solución, y como es un porcentaje debe estar multiplicado por 100. Esa sería la definición de porcentaje en peso, donde relacionamos el peso entre soluto y solución. Bien, entonces acá nos dice, calcular el porcentaje en masa, ¿cierto? De una disolución de 25 gramos de sulfato de cobre en 300 gramos de agua. Vemos entonces que el que presenta menor cantidad debe corresponder al soluto y mayor cantidad al solvente. Y recuerden también que el concepto de solución debe ser la suma del soluto más el solvente. En ese sentido, podemos entonces calcular el porcentaje en masa de esta mezcla, ¿cierto? Conociendo el porcentaje de soluto, que corresponde a 25 gramos, de sulfato de cobre, partido la masa de la solución, es decir, lo que masa el soluto, ya sabemos que son 25 gramos, perdón, más lo que masa el solvente, 300 gramos. Y todo esto multiplicado por 100. Si nos damos cuenta, tenemos entonces abajo gramos, la suma de esto me da en gramos, y gramos que dividen, lo puedo cancelar con gramos que multiplican. Entonces es una relación adimensional, no posee ninguna unidad, ninguna dimensión, y lo reportamos entonces en porcentaje. 25 dividido, bueno, 25% partido 25 más 300. ¿Bien? Eso nos daría 7.69% en masa. Pues aquí estaríamos diciendo que el 7.69% de esta solución corresponde a sulfato de cobre. Eso es lo que sería el sentido físico de esta forma de medir. Entonces, así como existe el porcentaje en peso, también por supuesto podemos trabajar porcentaje en volumen. Bien, donde el porcentaje en volumen, análogamente, está dado por la relación del volumen del soluto partido el volumen de la solución por 100. Bien. Comúnmente eso también se conoce como grados, en términos comerciales. Por ejemplo, en soluciones alcohólicas, que es la que tenemos como ejemplo, se puede también hablar de grados. Y cuando hablamos de grados, estamos en el fondo, bueno, están hablando en el fondo de un porcentaje de mezcla en volumen. Vamos a mirar un pequeño ejemplo. En este ejemplo nos dicen que debemos calcular el porcentaje en volumen, ¿cierto? Que como dije, también se conoce como grado, que tendrá una disolución de 80 mililitros de etanol en 800 mililitros de agua.
Entonces, decimos que nuestro porcentaje en volumen, ya habíamos dicho que solución es igual a soluto más solvente, aplica para todas las soluciones, por supuesto, soluto más solvente, y nuestro porcentaje en volumen está guiado por mi volumen de soluto, que es el que está en menos que cantidad, 80 mililitros, partido mi solución. ¿Y mi solución quién es? Mis 800 mililitros de solvente más los 80 mililitros de soluto, es decir, 880 mililitros por 100. Verificamos unidades. De nuevo, ese porcentaje es adimensional y procedemos 80 por 800, perdón, 80% dividido 880. Y que esto me da 9.09%, o lo que también se conocería como 9.09 grados de alcohol. En este caso decimos grados de alcohol porque estamos trabajando en una mezcla de etanol-agua. Bien. Si no, estaríamos simplemente diciendo 9.09 grados. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá con esta forma de relacionar la concentración de soluciones en peso o volumen? Bien, me dicen que no, vamos a esperar un segundo más, si alguien desea decir algo, si no, continuamos. Bien. Entonces, la desventaja de este método bueno, lo que yo personalmente encuentro como desventaja en este método de medición, ¿cierto?, de concentración, es que no podemos relacionarlo fácilmente con las ecuaciones químicas, las reacciones químicas. Bien, en ese sentido, molaridad ayuda mucho a hacer la conexión entre la manera de medir una concentración de una solución y los conceptos de reacciones químicas, para después, lo que vamos a ver más adelante, hacer todo lo que son cálculos estequiométricos en medición de cantidad de materia que está involucrada en reacciones químicas o procesos físico-químicos. Bien. Tengo más información en el chat, parece. Instante. No. Bien, entonces, vamos a continuar viendo otras formas de medir. Entonces ya vimos porcentaje peso, porcentaje volumen. Ahora vamos a ver porcentaje masa volumen. Y un concepto particular que se usa mucho en lo que es análisis de aguas, ¿cierto? Que son las partes por millón. ¿Bien? Entonces, el porcentaje peso-volumen o masa-volumen, como su nombre indica, es una relación entre la masa del soluto y el volumen de la solución. Por ejemplo, pueden ser la masa del soluto en gramos y el volumen de la solución en mililitros. ¿Bien? ¿Por qué gramos mililitros? Porque la relación da números relativamente manejables. ¿Bien? No podemos trabajar, por ejemplo, kilogramos, mililitros o miligramos, litros, porque tendríamos unos números o bastante pequeños o bastante grandes. Pues, normalmente se usa una relación gramo-mililitro. Por supuesto, hacer porcentaje de por ciento. El ejercicio nos indica entonces que a 5 kilogramos de cloruro de sodio se añaden 10 litros de agua, alcanzando un volumen total de 11 litros. ¿Bien? ¿Cuál será su porcentaje en masa-volumen de la disolución preparada? Entonces, recordemos que el porcentaje masa-volumen nos dice arriba, está dado por la masa del soluto en gramos. ¿Cuánto es la masa del soluto en gramos? Serían 5.000. Bien. 5.000 gramos. Bien. Y nos dicen que se añaden 10 litros de agua, alcanzando un volumen total de 11 litros. En mililitros serían 11.000 mililitros. En el fondo, ¿qué estoy diciendo? Que análogamente, como nosotros podemos relacionar gramos y mililitros, podríamos relacionar kilogramo-litro. ¿Por qué? Porque ya que yo puedo cancelar estos 3 ceros con estos 3 ceros y obtengo un número, 5 a 11. Bien, entonces, por eso decía anteriormente, ¿no?
tendríamos números muy diferentes si relacionamos gramos con litro o kilogramo mililitro, bien, pero mientras mantengamos la proporción, esto va a ser equivalente. Entonces vamos a hacerlo en kilogramo litro, porque ya vimos que la proporción es equivalente. Entonces decimos serían 5 kilogramos de solvente más 11 litros de disolución, multiplicado por 100. 5 partido 11 y eso multiplicado por 100 nos da entonces, un instante, 5 partido 11 multiplicado por 100. Esto me da 45.45%. Bien, ¿en qué tipo de porcentaje? En masa volumen. Entonces recuerden que lo importante acá es mantener la relación gramo mililitro o kilogramo litro. Si las mismas unidades estándares de media. Finalmente, el concepto más importante de las otras formas de medir está el concepto de partes por millón. ¿Bien? ¿Y por qué es tan importante el concepto de partes por millón? Porque hay situaciones, ¿cierto?, en que la relación de soluto-solvente es muy pequeña. ¿Bien? Entonces, tenemos muy poco soluto comparado con la cantidad de solvente. Aquí vemos entonces, por ejemplo, la relación que existe entre miligramos por cada litro. ¿Sí? Si lo llegamos a imaginar, 1 miligramo en 1 litro de solución es algo muy pequeño, ¿bien? Que en porcentaje daría números bastante pequeños, entonces se crea la unidad de partes por millón. ¿Y por qué se dice que partes por millón? Porque en el fondo la relación que existe entre miligramo y litro es una relación de 1 millón. Bien, entonces, suponiendo, por ejemplo, normalmente, que el litro de solución con el solvente es agua, la densidad del agua, ¿cuánto es? 1 gramo por cada mililitro. Bien, en ese sentido, si tenemos, por ejemplo, 1 litro de solución, que normalmente es agua, un solvente, decimos que 1 litro corresponde a 1000 mililitros, ¿cierto? Y 1 mililitro corresponde a 1 gramo. Aquí voy cancelando unidades. 1 gramo. Bien. Y cada gramo contiene 1000 miligramos. El gramo contiene 1000 miligramos. Entonces, la relación que existe entre litro y miligramo está dada por 1 por 1000 por 1 por 1000 partido 1. ¿Cierto? Eso nos da entonces 1 millón. Y de ahí sale entonces partes por millón. En el fondo estamos diciendo, si son 3 partes por millón, estamos diciendo que hay 3 miligramos de un soluto en 1 litro de solución. Por ejemplo, decimos la cantidad de cloruro, ¿cierto?, en agua debe ser menor, este valor me lo voy a inventar, no lo conozco, a 10 partes por millón. ¿Qué significa eso? Que por cada litro de solución no deben haber más de 10 miligramos de ion cloruro. Esta unidad es súper importante porque todo lo que es análisis de soluciones, por ejemplo, calidad del agua, potabilización, tratamiento de aguas residuales y demás, se hace por partes por millón. ¿Bien? Por supuesto, se puede después transformar a cualquiera de las otras unidades de medida. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, en el chat. Bien, vamos a continuar entonces con la segunda unidad importante de medida. Bueno, sería la tercera. La primera, molaridad. La segunda, partes por millón, que es la que aparece al lado derecho de la pantalla. Y finalmente, la molalidad. Bien. Definimos molaridad anteriormente como M mayúscula. Bien. Molalidad va a estar definida como M minúscula. Bien. Y por supuesto, vamos a trabajar en moles.
y nos indican que la cantidad de soluto que se va a analizar debe estar descrita en moles, y vamos a relacionarla entonces en cómo está ella disuelta en 1 kilogramo de disolvente. Y entonces acá nos dan una relación importante que nos puede servir, donde la masa es igual a moles de soluto, perdón, la molalidad es igual a moles de soluto partido la masa de solvente, que sabemos que es en kilogramos. Bien, esto sería equivalente a tener la masa del soluto, vamos a hacer acá la masa del soluto por peso molecular, que esto nos daría las moles, ¿cierto? Y masa solvente. Entonces, si conocemos la masa del soluto y su masa molecular, podemos usar directamente esta forma. Bien, si ya conocemos la cantidad de moles y la masa del solvente, podemos usar esta fórmula. Si no recordamos ninguna de esta fórmula, por ejemplo, de la derecha, podemos hacer el factor de conversión, ¿cierto? Por factor unitario, para poder acceder entonces al finalizar a la respuesta correcta. Bien. Por supuesto, acá vamos a tener un ejercicio donde nos dicen que podemos disolver 5.61 gramos de hidróxido de potasio. Nos dan su masa molar. Bueno, masa molar a veces va a aparecer así, masa molar, o MW por sus siglas en inglés. Su masa molar corresponde a 56.1 gramos por cada mol, ¿cierto? Y ese 5.61 gramos se disuelven en 500 mililitros de agua, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su molalidad, sabiendo que la densidad del agua es 1 gramo por cada mililitro? Bien. ¿Cómo procedemos a resolver esto? Tenemos entonces 5.61 miligramos de hidróxido de potasio que se disuelven en 500 mililitros de agua. Tenemos 5.61 gramos de hidróxido de potasio, ¿cierto? Y sabemos que por masa molar, que cada 56.1 gramos de hidróxido de potasio, ¿cierto? Corresponde a 1 mol de hidróxido de potasio. En el fondo lo que estoy haciendo acá es lo mismo que está acá. Tomo la masa del soluto y la divido entre el peso molecular. Es el que está acá, pero lo estoy haciendo con el método de factor unitario. Bien. Y eso debe estar entonces partido en la masa de solvente, que debe estar expresada en kilogramos. ¿Cuál es la masa de solvente? 500 mililitros. Bien. Y yo sé que cada mililitro corresponde a 1 gramo. Es lo que me dice mi densidad. Cada mililitro corresponde a 1 gramo. Escribo mililitro abajo para poder cancelar unidades. Corresponde a 1 gramo. Bien. Y como la masa debe estar expresada en kilogramos, continúo con mi factor de conversión. Escribo que cada 1000 gramos corresponde a 1 kilogramo. Y de nuevo, escribo gramo abajo para poder eliminarlo con el gramo que estaba arriba anteriormente. Y observo mis unidades. Me quedan expresadas en moles partido kilogramos, que es lo que corresponde a la definición de molalidad. Resuelvo todo esto. 5.61 partido 56.1 partido 500 partido 100. Estoy ignorando a partir de ahora los sumos. ¿Bien? Al resolver todo esto me dice que es aproximadamente igual a 0. Profe, molar. es partido en 1000, ¿cierto? En 1000. Tienes razón. Aquí error de escritura. En 1000. 1000 gramos es 1 kilogramo. Gracias. Bien, las preguntas que hay en el chat, la W que aparece acá, viene por la palabra en inglés que corresponde a peso. Entonces sería peso molecular en inglés o masa molar en español. Entonces, para responder a la pregunta de Cristian, vamos a hacer un resumen de cómo se resolvió esto. Bien, nos dicen entonces que molalidad está dada por moles de soluto partido masa de solvente. Bien, en el fondo es masa sobre masa. Soluto, en la parte superior. Esto sería
mi soluto, que debe estar expresado en moles. Tomo mi soluto, está en gramos, y lo transformo a moles. ¿Bien? Que si lo quiero hacer paso por paso, voy a hacer aquí un análogo. Si quiero hacerlo paso por paso, esto me da 0.1 mol, ¿verdad? Y en la parte inferior, tomo mi solvente, que debe estar expresado en masa en kilogramos, pero está en mililitros, lo transformo. Hago uso de mi densidad, pasando de mililitro a gramos, y después de gramo a kilogramo. Es decir, aquí abajo obtendría entonces un valor de 0.5 kilogramos. Y vemos entonces que tenemos mol de soluto partido kilogramo de solvente. Y esto me da 0.2 molar. Esa sería la manera de desarrollar este tipo de problemas. Así podemos entonces calcular la molaridad. Y por supuesto, podemos transformar de molaridad a molaridad o viceversa. ¿Bien? La pregunta que queda ahora es, ¿por qué se tuvo que inventar una nueva unidad que se llama molaridad, si en teoría la molaridad era suficiente? ¿Bien? Entonces aquí voy a hacer un paréntesis pequeño. Y el problema con la molaridad es que la molaridad está dada por moles partido litros, ¿cierto? Y la molaridad está dada por moles de soluto partido kilogramo de solvente. El problema con la primera unidad, ¿cierto?, de molaridad, es que los volúmenes expresados en litros cambian con la temperatura. Están en función de la temperatura. Los líquidos se expanden y se contraen mucho más rápido a un cambio de temperatura comparado con una masa como tal. ¿Bien? La masa, si son 3 kilogramos, a 1 grado Celsius o a 100 grados Celsius va a seguir siendo 1 kilogramo, ¿cierto? Pero el volumen no lo va a hacer. El volumen va a cambiar dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, aquí nos dicen a nosotros, esto ya es cosas que van a ustedes a profundizar en termodinámica, caloriondas, creo que se llama. 1 gramo por mililitro se supone que es la densidad del agua, ¿cierto? Pero esta densidad del agua es si el agua se encuentra a 4 grados Celsius. ¿Bien? Porque si se encuentra a una temperatura diferente a 4 grados Celsius, su temperatura, perdón, su volumen va a cambiar y por lo tanto va a cambiar su densidad. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Nosotros ahora vamos a resolver otro ejercicio para afianzar un poco ese tipo de conceptos. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a proceder con el siguiente ejercicio entonces. Este ejercicio les voy a dar, por supuesto, un tiempo para que lo intenten desarrollar y después voy a dar la explicación de cómo se desarrolla el ejercicio y las diferentes vías para desarrollarlo. El ejercicio nos indica que la densidad de una solución acuosa de ácido acético, que es esta fórmula química, aquí a 15% en masa, es que corresponde, que aparece en pantalla. Ahora lo que nos indica entonces es cuál es su valor en la molaridad y cuál es su valor en la molaridad. ¿Bien? Entonces vamos a dar unos 10 minutos porque son dos cálculos diferentes que hay que hacer para desarrollar este ejercicio. ¿Bien? Entonces, siendo las 13:07, vamos hasta las 13:17 para dar solución al ejercicio. Igual si hay dudas las pueden ir expresando o por el chat o por audio y la vamos a ir resolviendo. Vamos entonces a resolver el ejercicio. Bien. Por supuesto, existen muchas maneras de resolver el ejercicio.
calculando primero la molalidad o después la molaridad o viceversa. Así que no hay rutas únicas para el desarrollo. Bien, para que por favor lo tengan presente. Y si la ruta con la que iniciaron no coincide con esta, no hay ningún inconveniente. Entonces el ejercicio nos indica que la densidad de una disolución acuosa de ácido acético, esa es la fórmula del ácido acético, a 15% en masa es de 1.01187 gramos por cada mililitro. Y nos piden calcular la molaridad y calcular la molalidad. ¿Bien? Pero antes de calcular la molaridad o la molalidad, que en juntos casos nos piden la cantidad de moles, lo primero que debemos saber es cuánta masa de ácido acético está contenida en este 15%. Bien, entonces ya sabemos que el 15% de una solución corresponde al ácido acético. Ahora, ¿cómo calculamos ese 15%? Bien, nos dice entonces que el 15% en masa, y vamos a la definición del porcentaje en masa, es la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100. Es decir, tenemos el valor de porcentaje en masa. Bien, la masa del soluto no la conocemos. Conocemos la masa de la solución, ¿cierto? Y el 100 es una constante. Bien, ¿y por qué digo que conocemos la masa de la solución? Porque la masa de la solución está dada por la densidad. Y de ahí podemos entonces suponer, o bien que tenemos una cantidad específica en gramos, o una cantidad específica en mililitros o litros. En ese sentido, por ejemplo, nuestra primera suposición podría ser, vamos a mirar cuánto sería esta masa por cada litro de solución. Esa es la masa de la solución por cada mililitro. O sea, podríamos saber entonces la masa de la solución por cada litro. Es decir, que la masa de la solución, la masa de la solución la podemos calcular a través de su densidad. Su densidad es 1.01187 gramos, ¿cierto? Por cada mililitro. Ahora vamos a mirar cuánto sería en un litro por 1000 mililitros equivalen a un litro. Porque escribí un mililitro, los mililitros arriba y los litros abajo para poder cancelar estos mililitros. Y así entonces tengo mi valor en litros. Necesito transformar los gramos a otra unidad. Podría, por supuesto, transformarlos directamente en un solo paso a moles. Bien, pero por ahora lo voy a hacer paso por paso. ¿Cuánto sería esto? Esto serían 1011.87 gramos por cada litro de solución. Es decir, que por cada litro de solución, la solución tiene una masa de 1011.87 gramos y el 15% de eso corresponde entonces a el ácido acético, que es lo que nos dice nuestro concepto de porcentaje en masa. Bien, ahora, como estoy viendo paso por paso, estoy aquí haciendo mucho cálculo, decimos, ¿cuál es la masa de soluto? Es nuestra pregunta, despejamos de aquí masa de soluto, ¿cierto? Masa de soluto. ¿Cómo calculamos la masa de soluto? Decimos que sería masa de la solución, perdón, masa de la solución multiplicado por el 15% partido 100. ¿Quién es la masa de mi solución? Ya sabemos que es 1011.87 gramos. Vamos suponiendo que estamos trabajando en un litro. Entonces, mi masa 1011.87 gramos por el 15% partido 100. Entonces ahí obtengo mi valor de qué tanto de esa solución corresponde a la masa del soluto. ¿Bien? Resuelvo y me dice que esto es 151.78 gramos. Bien, en el fondo lo que estoy diciendo acá es, si 1011.87 gramos es el 100%,
¿A qué corresponde el 15%? A 151 gramos, .78. Eso fue lo único que hice. ¿Bien? Pero matemáticamente, dadas las ecuaciones, debo resolverlo en ese sentido. Pero físicamente, estoy diciendo que el 15% de 1011 es 151. ¿Bien? ¿Por qué el 15%? Porque ese 15% es masa. Ahora, sabiendo que tengo la masa de mi solución, ¿cierto? Y tengo la masa de mi soluto, ya puedo calcular o bien la molaridad o bien la molalidad. Bien, pero para juntos casos, ¿qué debo hacer yo? Calcular las moles. ¿Y cómo calculo las moles? Tomo mi masa de soluto, 151.78 gramos, ¿cierto? Y mi pregunta ahora es, ¿cuánto es la masa molar del ácido acético? Bien. ¿Cómo calculo la masa molar del ácido acético? Recordemos. Sumo la masa de carbono, que es 12, más 3 hidrógenos, más 12, más 16 que es la masa del oxígeno, más 16 que es la masa del oxígeno, más 1. Y esa sería entonces mi masa, que vamos a aproximarla a 60 gramos mol. Es decir, que por cada 60 gramos de ácido acético, vamos a escribirlo así, tengo un mol de ácido acético. Gramo de ácido acético lo elimino con gramo de ácido acético, y entonces me dice que la cantidad de moles que yo tengo es la masa partido la masa molar. Ya sabemos eso, y esto nos da 2.53 moles. Bien. Entonces ya tenemos nuestro valor en moles. ¿Cuántas soluciones estamos trabajando? 1 litro. ¿Con qué masa? Esta masa de solución y esta masa de soluto. Bien. Ahora, ya teniendo las moles, puedo calcular ya bien sea la molaridad o ya bien sea la molalidad. Vamos a iniciar con molaridad. ¿Qué me dice la molaridad? La molaridad me dice que son moles de soluto sobre litro de solución. ¿Cuántos moles de soluto tengo? 2.53 moles. ¿Cuántos litros de solución? Dije inicialmente que iba a trabajar con 1 litro para poder obtener esta masa. Es decir, 1 litro. Y por lo tanto, mi solución tiene una concentración de 2.53 molar. Bien. Ahora, para pasar de molar a molar, lo puedo hacer también, o puedo calcular la molalidad usando la ecuación de molalidad, ¿cierto? Lo más fácil que es pasar de molaridad a molalidad. Voy a hacerlo acá abajo. Tengo 2.53 mol por cada litro, ¿cierto? Eso es lo que me dice mi definición de molaridad. Tengo 2.53 mol por cada litro. Bien. ¿Y mi molalidad qué me dice? Si nos regresamos a molalidad, me dice que son moles de soluto partidos masa de solvente. Voy a escribirlo acá para que no se olvide. Molalidad son moles de soluto sobre la masa del solvente. Es decir, ya tenemos las moles de soluto, tendríamos que transformar estos litros a masa de solvente. Pero masa de solvente. Eso es el masa de solución. Masa de solvente, masa de solvente. Entonces, como la concentración es muy pequeña, podemos usar directamente la densidad. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que ahora yo voy a pasar de litros a gramos. ¿Y cómo paso de litros a gramos? Con mi densidad. 1 litro. ¿Cuántos gramos son? 1011.87 gramos. 1011.87 gramos. Bien, pero la masa del solvente debe estar en kilogramos. Es decir, que cada 1000 gramos es 1 kilogramo. El litro que estaba acá abajo, el otro lo escribo arriba para poder eliminar unidad. El gramo que está abajo con gramo que está arriba para eliminar unidad. Bien. Y esto, entonces, me da un valor de 2.5.
molar. Bien. Entonces, como la masa del solvente, perdón, del soluto, es muy poca, ya sabemos que es 15%, comparado con la masa de la solución, podemos usar la densidad para transformarla. Bien. Si la concentración es en masa muy alta, ¿cierto? La relación masa soluto masa solvente es, no sé, 50, 60, 40%, por ejemplo, no podríamos usar esta conversión, ¿cierto? Que en el fondo es multiplicar por la densidad o por la inversa de la densidad para pasar de molaridad a molaridad, ¿cierto? Entonces, para pasar de molaridad a molaridad, comúnmente cuando los porcentajes en masa no son muy altos, que normalmente no son muy altos, ¿cierto? Se multiplica por el inverso de la densidad. No puedo escribir densidad. Por el inverso de la densidad. Bien. Ese sería como el camino directo. Bien. Y por supuesto, los ejercicios que en 95% se están desarrollando en clase con ustedes, se utiliza este concepto de pasar de molaridad a molaridad usando el inverso de la densidad, que fue lo que hicimos acá. Y ya vimos por qué es el inverso de la densidad, en gramo por litro. O gramo por mililitro también podría hacerse, no hay ningún inconveniente en eso. Pero tendríamos más factores de conversión entre medio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dudas, inquietudes. Y entonces para finalizar, este ejercicio, y para ejercicio en casa para que tomen nota, nos dice que el ácido acético usado en el laboratorio está al 5% en un porcentaje de volumen a volumen, ¿cierto? Y para prepararlo nos indican que se toman 5 mililitros de ácido acético glacial, ¿cierto? Y nos dan su densidad, ¿cierto? Y después eso se lleva a 100 mililitros con agua. Ahora nos preguntan, calcule la molaridad inicial y final, ¿cierto? Calcule la molaridad final, el porcentaje de masa a volumen, la fracción molar de la disolución final y las moles que hay en 100 mililitros de la disolución final, ¿bien? En ese sentido, para este caso de molaridad a molaridad, lo pueden hacer usando el inverso de la densidad porque el porcentaje, vemos, es muy pequeño, 5%. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Recuerden que este video va a estar subido en Finis